La sala quedó en silencio cuando la voz del gerente se elevó, la gente dejó de comer, los tenedores chocaron contra los platos y en ese aire inmóvil mi esposa se quedó paralizada, con las mejillas encendidas y los ojos muy abiertos. El hombre se rió, la llamó mentirosa y dijo que no tenía pinta de ser alguien que pudiera permitirse ese lugar. Cada célula de mi cuerpo gritaba que me moviera, pero no lo hice. Todavía no. Recuerda dar like, suscribirte para más historias de traición y comentar tu ciudad o tu país. Aún recuerdo esa noche, como olía a ajo asado y a cuero de los asientos, como las luces estaban lo bastante tenues para que la vergüenza brillara aún más. Llevábamos meses esperando esa cena. Harper eligió el sitio después de leer lo elegante que era. Uno de esos restaurantes donde los hombres ricos se saludan con la cabeza y fingen que todos son iguales, sin saber que uno de ellos no estaba fingiendo. Entramos de la mano, vestidos de forma sencilla pero pulcra. La anfitriona sonrió con educación hasta que su gerente salió hecho una furia. Era alto, pelo engominado, corbata cara, ese tipo de seguridad que nace de que te obedezcan demasiado a menudo. Blake, decía su placa, miró a Harper una sola vez y frunció el ceño. Señora, nuestra política de reservas es clara, no aceptamos nombres falsos. Harper parpadeó. ¿Falsos? Sí, respondió él cruzándose de brazos. No tenemos nada a nombre de Harper Lang. Quizá quiera probar en el local de al lado. Hay un sitio más informal que quizá encaje mejor con su presupuesto. Desde mesas cercanas se oyeron murmullos, un par de mujeres susurraron, y en ese instante ese tono concreto de humillación me atravesó en silencio. La voz de Harper se quebró al responder, lo confirmé ayer, incluso tomaron los datos de mi tarjeta. Blake sonrió de lado y me miró. ¿Y este es su marido? Me recorrió de arriba a abajo como si yo fuera una cita fallida. Señor, la próxima vez diga a su esposa que no haga reservas que no puede pagar. El aire se volvió espeso. El camarero detrás de él se quedó congelado a medio paso. Podría haber dicho algo, podría haberle mostrado quién era, pero no lo hice, observé, porque a veces el silencio da más miedo que la rabia. Harper tartamudeó, sus ojos brillaban. Por favor, podemos irnos, vamos a... Pero la detuve con una sola mirada. Entre nosotros había ese hilo invisible compartido, humillación y promesa silenciosa. El gerente hizo un gesto a un ayudante y dijo lo bastante alto para que todos oyeran. Sáquenlos antes de que monten una escena. Mientras el camarero dudaba, puse la mano con suavidad sobre el hombro de Harper. Está bien, dije en voz baja. Hemos terminado aquí. Mis palabras fueron calmadas, demasiado calmadas, porque muy dentro algo pesado empezaba a moverse. Viejos instintos que había enterrado tras dejar el servicio regresaban lentamente. La gente olvida que el silencio puede ser como una cuenta atrás. Fuera, en el aire frío, Harper se derrumbó, el rímel le corría por las mejillas mientras susurraba. Me humilló. Adrien me miró como si fuera basura. La abracé, pero no la consolé. Todavía no. A veces el mejor consuelo no son las palabras, sino lo que viene después. Miré a través del cristal del restaurante y vi a Blake riendo con la anfitriona. Orgulloso de sí mismo, no tenía ni idea de a quién acababa de humillar. Y si la venganza tuviera un rostro, quizás se parecería exactamente al mío reflejado en ese cristal. Esa noche en casa, Harper estuvo callada. No comió, tampoco me miró mucho, y alrededor de la medianoche su teléfono vibró, se limpió la cara y me enseñó el mensaje. Era de un número desconocido. No merecías eso, no te preocupes, aún hay hombres que respetan a las mujeres. Le temblaban las manos. ¿Quién es? Tomé el teléfono, leí el mensaje otra vez, algo en el momento no encajaba. Como si alguien estuviera observando, esperando una reacción, pero apagué la pantalla y dije, olvídalo, bloquea el número. Ella asintió, pero su mente no estaba tranquila, la mía tampoco. Cuando por fin se durmió, me senté junto a la ventana, las farolas dibujaban hilos de plata sobre su rostro, suaves y rotos, esa expresión de humillación, la mujer que una vez se interpuso entre la muerte y yo en noches más oscuras, ahora reducida a lágrimas por un hombre con una placa y arrogancia barata. Abrí el portátil y escribí unas palabras en el buscador: propiedad de socios, restaurante Silstone Group. El primer resultado me tensó la mandíbula. Su principal inversor privado, Lambda Holdings, filial de Delta Industries, mi empresa. Me recosté y exhalé despacio. A veces el universo no necesita venganza, solo un recordatorio. A la mañana siguiente, Harper se levantó temprano. Ya estaba vestida, el rostro pálido. No quiero que hagas nada por lo de anoche. Prométemelo, insistió. Conozco esa mirada. No lo empeores.
Su voz volvió a quebrarse, intenté tomarle la mano, pero se apartó. Gente como él no cambia, dijo en voz baja, y no necesitamos rebajarnos a su nivel. Ojalá supiera que no pensaba hacerlo, no iba a bajar, iba a hacer que mirara hacia arriba. Más tarde esa tarde estaba en mi despacho. El olor a cuero, papel y lluvia llenaba el aire. Mi asistente Julian llamó suavemente antes de entrar. Señor, empezó con cautela, me he enterado de lo de anoche. ¿Quiere que investigue el restaurante? Entrecerré los ojos. ¿Cómo lo sabes? Se removió incómodo. Alguien lo publicó en redes. Está siendo tendencia. Un gerente de Hillstone. Humillando a una clienta por parecer pobre. Están destrozando el sitio en Internet. Dejó su teléfono sobre mi mesa. Ahí estaba el vídeo. Alguien había grabado todo el incidente. La voz temblorosa de Harper, los insultos de Blake, mi mirada silenciosa, millones de visualizaciones en menos de 12 horas. Julian dudó. El consejo también lo ha visto. Cerré los ojos un segundo. El zumbido del ordenador se mezcló con la tormenta exterior. Julian, dije al fin, quiero una lista de todos los socios vinculados a ese local, cada nombre, cada contrato. Asintió y salió. Volví a la ventana, misma postura que la noche anterior, manos en los bolsillos, la lluvia golpeando el cristal. Harper pensó que estaba tranquilo porque no luché. No sabía que la calma era solo el sonido de planear. Mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje de Julian, Blake, nombre completo Blake Newton. Gerente general, Hillstone Downtown. También ha sido advertido 2 veces antes por mala conducta. Inhalé hondo, exhalé y susurré. Perfecto. Lo que el mundo veía como la paciencia de un hombre rico era en realidad el silencio de un soldado, del tipo que solo termina cuando se cumplen las órdenes. Esa noche entré en nuestro dormitorio a oscuras, besé la frente de Harper y le susurré, no digas nada, solo mira, y en esa promesa silenciosa empezó la guerra. La mañana siguiente se sintió más pesada que una resaca de silencio. Harper intentó actuar normal, preparando un café que no bebió, de pie junto a la ventana fingiendo mirar el anillo. Yo observaba sus hombros más que su rostro. Todo se nota en cómo alguien sostiene lo que le duele. Al final susurró, ¿no dormiste? Yo no respondí. Dormir parecía deshonesto cuando tu mente repite una humillación en bucle. Al darse la vuelta vi ese silencio magullado en su reflejo. No estaba avergonzada solo por las palabras de Blake, lo estaba porque temía que yo hiciera algo imprudente. Ese pequeño miedo entre nosotros dolió más que cualquier insulto. Cuando se fue a su clase matinal de gimnasio, entré en mi estudio, fotos antiguas colgaban en la pared, mi unidad, mi hermano Nate y hombres cuyos nombres ya solo eran ecos. La foto de Nate con uniforme me detuvo, no sonreía, miraba a la cámara como si supiera algo que los demás no. Solía decirle que las guerras más duras se luchan en silencio, nunca me creyó, no hasta que volvió a casa con una bandera doblada. Éramos distintos entonces. Yo regresé roto y vacío. Harper me cosió de nuevo con paciencia y risas. Me leía por la noche solo para ahogar el ruido que la guerra dejó en mi cabeza. Por eso verla anoche, roja, temblando, pequeña bajo esas luces, tocó directamente la parte de mí que prometió que nada volvería a hacerle daño. Abrí el portátil otra vez. Julian ya había enviado casi todo. Organigramas de propiedad, acuerdos de socios, nombres del consejo. Era rápido y meticuloso. Por eso confiaba en él. Aún así un archivo me llamó la atención. El historial de Blake, 2 quejas previas por mala conducta, un acuerdo silencioso de recursos humanos, una queja de un inversor retirada a petición de un accionista mayoritario. Lo barrieron bajo la alfombra, murmuré. Mi teléfono vibró de nuevo. Una llamada de Víctor. Antiguo compañero, ahora investigador corporativo para mi empresa. Su voz seguía afilada. ¿Quieres el informe completo o solo suciedad? Toda la verdad, respondí. ¿La tendrás? Y Adrien dudó. El tipo tiene contactos, inversores locales, un primo en relaciones públicas, va de chulo porque cree que está protegido. Sonreí apenas. Entonces enseñémosle qué es la protección de verdad. Al colgar, la casa volvió a quedar en silencio. Miré la foto de Harper en mi escritorio tomada hace 3 años en la costa, el viento en su pelo, la luz sobre su anillo. La mujer de esa foto no había conocido la crueldad de anoche, la de esta mañana sí. Esa tarde Harper volvió a casa callada. Traía bolsas y una atención que no podía ocultar. Ofrecí ayudarla, negó con suavidad. No quiero hablar más de esto, dijo. ¿Podemos olvidarlo? El olvido es misericordia para algunos. Para hombres como yo es fracaso. Quise decírselo, pero solo asentí. Después de cenar se sentó a mi lado en el sofá. El silencio entre nosotros,
la televisión parpadeando sin sentido. El mundo lanzaba colores, pero yo solo veía ese restaurante y esa mirada. A mitad de un anuncio susurró: «Estás pensando en ello, ¿verdad?» No mentí. Sí. Suspiró: «No puedes luchar todas las guerras». La miré: «No estoy luchando. Estoy corrigiendo». Bajó la mirada, labios tensos. Una parte de ella quería soltarlo. Otra, la que aún temblaba por la humillación, quería lo mismo que yo, solo que no quería admitirlo. Esa noche, cuando Harper se acostó, volví a quedarme despierto. Satélites de pensamiento giraban en mi mente. Estructura, propiedad, palanca. Todo problema tiene arquitectura. No derribas un edificio gritándole. Quitas las vigas que lo sostienen. Al amanecer las había trazado todas. A las 8, Julian llamó por el intercomunicador. «Buenos días, señor. El Consejo convoca una revisión de emergencia por el problema de relaciones públicas de Hillstone. ¿Quiere unirse en remoto?» «No», dije cerrando la carpeta. «Quiero ir en persona». En la oficina el ambiente era tenso. Ejecutivos con trajes a medida fingían calma mientras susurraban. Uno se levantó al verme entrar. «Grant, jefe de asuntos externos. Adrien, ¿has visto el vídeo? Esto puede dañar la marca». «Bien», respondí, «quizá deba hacerlo». Su risa nerviosa murió al instante. Dejé el expediente de Blake sobre la mesa. «Este gerente representa vuestros valores, ¿no? Humillar mujeres en público, romper normas, mentir sobre reservas». Grant tartamudeó: «Lo estamos gestionando». Lo corté: «No, lo estáis manteniendo. Hay una diferencia». Todos callaron mientras firmaba una nueva directiva. Revisión interna, auditoría completa de la sucursal, suspensión de Blake pendiente de investigación, sin aviso, sin segundas oportunidades. Al mediodía el papeleo ya iba camino de legal. Al salir empezó a llover otra vez. A veces el mundo refleja tu ánimo con tanta precisión que parece preparado. En casa, Harper estaba hecha un ovillo en el sofá leyendo. Levantó la vista con incertidumbre. «¿Qué tal el trabajo?» «Eficiente», dije. «La cadena está siendo revisada». Su rostro se tensó. «¿No habrás?» No amenacé a nadie, la interrumpí con suavidad. Solo dije la verdad. Exhaló. «Vale, no. Quiero que esto te consuma». Sonreí apenas. Ya lo hizo en el momento en que te llamó mentirosa. Sus ojos se suavizaron con una tristeza que venía de saber que tenía razón pero desear que no. En los días siguientes llegaron mensajes, colegas mostrando apoyo, inversores fingiendo indignación, medios olfateando titulares. Los ignoré a todos. La venganza no necesita testigos, necesita precisión. Aun así Harper seguía distante, más callada de lo normal. Una noche la encontré frente al espejo, tocándose la mejilla como intentando borrar el recuerdo. «¿Sigues pensando en ello?», pregunté. Asintió. «Cada vez que cierro los ojos». Su voz se quebró a mitad. No fueron solo las palabras. Fue como todos le creyeron sin mirarme, como si mi valor desapareciera en cuanto lo dijo. Me acerqué. «Eso es exactamente lo que él sentirá». Me miró largo rato buscando algo en mi rostro que antes entendía y ahora no estaba segura. «Adrien, ¿qué estás planeando?». No respondí. Tomé su mano con cuidado y susurré: «Algo que termina bien». Más tarde esa noche mi teléfono vibró. Era Víctor. «Los archivos del reemplazo del gerente muestran manipulación. La reserva de tu esposa sí estaba. Alguien la borró después. Alguien de dentro lo ayudó. No fue al azar, fue deliberado». Miré el mensaje hasta que las palabras se volvieron algo más frío y afilado. Ese pequeño desprecio no fue arrogancia. Fue crueldad dirigida. Alguien planeó humillarla. Escribí despacio: «Averigua quién», en silencio, al dejar el teléfono. Harper se movió levemente dormida a mi lado. Me recosté, la luz de la luna cruzando su rostro. Fuera el trueno rodó por la ciudad como artillería lejana. Algunas guerras no empiezan con rabia. Empiezan con silencio, y el silencio crea mejores soldados que la furia, y Blake no tenía idea de lo que venía. Pasaron 2 semanas y el tiempo no alivió nada. Solo afiló los bordes. El mundo siguió adelante, pero el eco de la humillación seguía entre nosotros. Harper fingía estar bien, sonriendo cuando no tocaba, riendo sin motivo. Yo fingía creerla, pero por la noche, cuando pensaba que dormía, oía su respiración cambiar, el temblor silencioso, el recuerdo repitiéndose. De día trabajaba, de noche planificaba. Blake no sabía que el hombre al que se burló en la puerta era dueño del edificio donde se apoyaba su arrogancia. El primer movimiento no fue ruidoso, nunca lo es. Envié un solo correo a Julian, breve y claro: «Iniciar extracción, cadena». Silenciosa. «Hillstone Downtown primero», respondió con un único pulgar arriba. Borré el mensaje antes de que la pantalla se apagara.
Julian conocía bien el sistema. Lo construimos en los primeros años de Delta. Lo que antes eran planes de extracción de personas ahora servía igual para la información. A las 3 de la madrugada un archivo llegó a mi bandeja. Comunicaciones confidenciales entre gerentes regionales, ejecutivos y el propio Blake. Al leerla sentí algo más frío que la rabia. Encontré hilos de burla. Su lenguaje rezumaba superioridad. La humillación de Harper se había convertido en un chiste interno. Blake incluso escribió a un colega. La esposa de algún soldado acabado montó un numerito por la cena. Deberías haberla visto salir como si acabara de darse cuenta de que el amor no compra mesas. Miré esas palabras mucho después de que la pantalla se apagara. El único sonido en la casa era la lluvia y la respiración de Harper en la habitación contigua. El soldado en mí despertó. Por primera vez en años, cada instinto recordaba lo que era una venganza construida con paciencia. A la mañana siguiente Julian entró con café. Estaba tranquilo, pero vi la pregunta en sus ojos. ¿Hasta dónde vamos? Hasta el final, respondí antes de que hablara. Sonrió. Eso pensaba. Al mediodía Lambda Holdings empezó a auditar en silencio todas las cuentas de restaurantes bajo el Stone Group. Cada transacción irregular, gasto y contrato quedó marcado. Si Blake creía que la arrogancia era una armadura, las finanzas pronto serían la bala. Aún así no se lo dije a Harper, lo vería como obsesión, no como protección. Esa noche cenamos en silencio hasta que preguntó, ¿sigues enfadado? No, dije con verdad, solo paciente. Frunció el ceño. ¿Paciente para qué? Para ver a quién responde de verdad. No insistió, quizá por cansancio, la traición agota de otra forma. No rápido como la furia, sino lento como el óxido. Más tarde me reuní con Víctor en una oficina del centro, un lugar tenue que olía a café y secretos viejos. Dejó una carpeta en la mesa. Tiene deudas, Adrien, apuestas, inversores locales prestándole dinero que no puede cubrir sin su puesto. Revisé los papeles en silencio, así que está desesperado. Víctor asintió, desesperado y estúpido, la peor combinación. Cerré la carpeta. Bien, presiona por el lado de los inversores. Haz que sienta cómo se cierran las paredes. La sonrisa de Víctor fue afilada, como en los viejos tiempos. No exactamente, respondí, esta vez nadie sangra. Al volver a casa, Harper dormía otra vez en el sofá, la televisión lanzando colores sobre la mujer a la que una vez salvé de la soledad. La tapé con una manta y me senté a su lado. Había algo hermoso en su fortaleza, incluso en silencio llevaba la dignidad como una armadura. Pero cuando miré su teléfono sobre la mesa, el mismo número desconocido había vuelto a escribir. Está pagando por lo que hizo. No te preocupes, pronto tendrás justicia. Se me tensó el pecho. Ese número no era al azar. No era un admirador. Era alguien dentro del círculo de Blake, avivando el fuego a propósito. Metí el número en un sistema seguro. El rastro terminaba en un código postal cercano, el mismo distrito que la oficina corporativa de Hillstone. Alguien cercano a Blake quería poner nerviosa a Harper. Cuando se despertó, no lo mencioné. Ya estaba lo bastante frágil. En su lugar, le di un vaso de agua y le dije en voz baja, quizá tengamos que volver allí pronto, solo para cerrar esto. Sus ojos se abrieron. ¿Por qué? Por claridad, dije. Te lo mereces. No discutió, pero el silencio que siguió fue espeso. Ese tipo de silencio que significa que aún hay más que no está contando. Los días siguientes transcurrieron tranquilos. En la superficie todo parecía normal. Trote matinal, tazas de café, compañeros educados. Pero por debajo, la ciudad se movía según mis patrones. Revisiones financieras, llamadas silenciosas, conversaciones invisibles entre abogados y auditores, todo orbitando a un solo hombre, Blake Newton. Y una tarde, Julian volvió a entrar en mi despacho, dudando por primera vez. «Hay algo más, señor». El responsable de relaciones públicas del restaurante me envió un archivo marcado. Dejó un correo impreso sobre mi mesa. Era Blake otra vez. Esta vez no se burlaba. Estaba asustado. Escribía que sospechaba que uno de los socios silenciosos estaba detrás de la inspección repentina y del bloqueo financiero. Incluso mencionó el nombre de Harper como posible motivo. Leí esa línea 2 veces. La arrogancia empezaba a quebrarse. Julian cruzó los brazos.
Está preocupado por perderlo todo. Y se dice que el personal también se le está volviendo en contra. Bien, dije en voz baja. El karma se sirve mejor con paciencia. Esa noche le conté a Harper lo de la inspección con cuidado. Su reacción me sorprendió. En vez de alivio, se la veía inquieta. Yo solo quería que se diera cuenta de que lo que hizo estuvo mal. No que le arruinen la vida por ello. Sonreí apenas. ¿Crees que perder un trabajo es un castigo? Yo lo llamaría una lección. Ella negó con la cabeza. Adrien, esto no eres tú. Estás más frío que antes. Sus palabras se quedaron flotando mucho después de que se acostara. Quizá tenía razón. Quizá estaba cambiando otra vez. Pero los hombres como yo nunca cambian del todo. Solo recordamos de que somos capaces. Ya de madrugada, Víctor llamó. Rastreamos el comando de borrado en el sistema de reservas. Tenías razón. Blake no actuó solo. Vino de alguien más arriba, un ejecutivo regional llamado Grant Miller. Llevaba meses cubriendo el comportamiento de Blake. Sentí como mi paciencia por fin se convertía en precisión. Miller, el rostro corporativo de la corrupción. Envíame todo, dije. Vamos a por él ahora. Víctor dudó. ¿Seguro que quieres involucrar a Harper en esta parte? Ya está involucrada, respondí. Solo que todavía no lo sabe. Cuando colgué, miré por la ventana una vez más. Las luces de la ciudad se difuminaban como las viejas trazadoras de mi pasado. Durante años creí que la guerra me enseñó a pelear. No lo hizo. Me enseñó a esperar hasta que el enemigo cree que está a salvo, y Blake Newton aún no había comprendido que la guerra lo había seguido hasta casa. A la mañana siguiente de la llamada de Víctor, me desperté en una cama vacía. La casa se sentía más fría de lo habitual. Seguí el sonido tenue de pasos y encontré a Harper de pie junto al fregadero, mirando a la nada, con las manos sumergidas en agua quieta. La cafetera estaba encendida, pero intacta, un hilo de vapor elevándose en el aire silencioso. No me miró enseguida. Cuando lo hizo, sus ojos llevaban esa calma frágil, como si hubiera llorado y se hubiera limpiado lo bastante rápido para ocultarlo. Vi las noticias, susurró. La gente habla de la investigación de Hillstone. ¿Es por ti? Me acerqué, pero ella no se movió. Yo no encendí el fuego, dije con cuidado. Solo me aseguré de que el humo se viera. Dejó el plato despacio y cerró el grifo. Adrien, ¿y si esto arruina la vida de la gente? ¿Y si alguien inocente sale herido? Su voz se quebró justo donde intentaba sonar fuerte. Quise decirle que la corrupción ya no deja inocentes. Pero ella no estaba lista para oírlo. Así que dije, ¿crees que él se detuvo a pensar eso cuando te humilló? No respondió. Solo miró su reflejo en la ventana de la cocina, el vaho de su aliento nublando el cristal. Y entonces, en voz baja, casi para sí misma, dijo, «No entiendes». No era la primera vez. Todo dentro de mí se quedó inmóvil. ¿Qué quieres decir? Harper dudó, como si luchara contra un peso que le aplastaba el pecho. A Blake, lo conocí hace unos meses. No así, añadió rápido, el dolor cortándole las palabras. Fui a ese restaurante a un evento benéfico con Morgan. Fue educado, demasiado amable. Le dije que estaba casada. ¿Se apartó, o eso creí? Cada palabra se volvía más pesada que la anterior. Cuando fuimos a cenar aquella noche, continuó, me reconoció. Creo que me humilló a propósito. Para vengarse por el rechazo. Di un paso atrás, despacio. El latido retumbando en el silencio. Así que no fue al azar. Lo había planeado. Usó su cara como venganza por orgullo. Harper se cubrió la cara con las manos. No te lo dije porque sabía lo que harías y solo quería que desapareciera. Su voz temblaba de culpa, no por algo que hubiera hecho, sino por la tormenta que temía haber encendido dentro de mí. Hablé bajo. ¿Pensabas que me estabas protegiendo? Bajó las manos,
con lágrimas marcándole las mejillas. Pensé que estaba protegiéndonos. No quería que el hombre del que me enamoré volviera a ser el soldado. La miré durante un largo rato. La mujer que me sostuvo en mis años más oscuros ahora intentaba frenarme de la misma oscuridad. Entendía su miedo demasiado bien. Pero el miedo no borra la injusticia. Solo la alimenta. Cuando salió de la habitación, me quedé allí de pie durante minutos que parecieron horas. El eco de su confesión resonando en el silencio. Cuando por fin miré el teléfono, Víctor había enviado otro mensaje. La auditoría llegó al piso de arriba. Miller está entrando en pánico. Su asistente dimitió. Blake no para de llamar. Dice que alguien va a por él. Escribí. Tiene razón. Más tarde, esa tarde, Harper me evitó. Como si estar cerca de mí pudiera arrastrarla a algo irreversible. No la perseguí. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. A veces el silencio dice la verdad más rápido que cualquier discusión. Ya de noche, se sentó frente a mí en el sofá, piernas recogidas, voz apenas audible. «Has cambiado, Adrien. Eres cuidadoso ahora, pero sigo sintiendo esa misma fuerza en ti. Es como ver formarse una ola. Silenciosa y luego catastrófica. No lo negué. Tienes razón. Pero la diferencia es que esta vez la ola golpeará exactamente donde debe». Sus hombros cayeron y susurró. «¿Y después qué? ¿Qué pasa cuando termine? Cuando lo hayas castigado, ¿crees que eso lo arreglará para mí?» Su pregunta se quedó más tiempo que su voz. No supe qué responder porque, muy dentro, no estaba seguro. Cuando se acostó, me quedé en el salón, mirando el reflejo de las luces de la ciudad en la ventana. Titilaban como fantasmas, cambiando y desvaneciéndose, como si preguntaran si este tipo de justicia termina alguna vez limpia. A las 2 de la madrugada recibí otro mensaje, no de Víctor ni de Julian. Esta vez de un número nuevo. Sin nombre. ¿Crees que tu silencio te esconde? Sabemos quién eres. Dile a tu esposa que se quede en casa. El mensaje me recorrió con un frío que onduló por debajo de mi calma. Las amenazas no me asustaban. Solo confirmaban cercanía. Alguien estaba mirando, lo bastante cerca para conocer patrones, lo bastante confiado para provocar. Bloqueé el teléfono, fui al dormitorio y miré a Harper dormir. Su respiración era estable, tranquila, como si el dolor se hubiera pausado un momento. Me senté al borde de la cama y susurré tan bajo que casi ni yo me oí. A nosotros no nos advierten 2 veces. A la mañana siguiente llamé a Víctor. Tenemos una filtración, dije. Él suspiró al otro lado. ¿Quieres que los encuentre? No, dije. Haré que se delaten. ¿Cómo? Apretando todo lo que toquen. Harper estaba otra vez en la cocina cuando colgué. Levantó la vista y forzó una sonrisa, fingiendo que la noche anterior no había ocurrido. ¿Café? Asentí, fingiendo también. Cada uno construyendo muros sentado en la misma mesa. Por la tarde, saltó la noticia de otro gerente de Hillstone dimitiendo de forma repentina. Los medios lo llamaron reestructuración interna. Yo lo llamé consecuencia. Harper estaba detrás de mí viendo el titular pasar por las noticias de la tele. ¿Has hecho tú esto? Dijo en voz baja, no como acusación, sino como comprensión. No yo solo, respondí. Pero sí, moví la primera pieza. Ella se giró, abrazándose con fuerza como si intentara no deshacerse. Ojalá te detengas antes de que vaya demasiado lejos. Ya fue demasiado lejos, dije en voz baja. En el momento en que abrió la boca delante de ti. No volvió a hablar. Se marchó de la habitación y me dejó con ese tipo de silencio que pesa en la conciencia. Cuando se cerró la puerta del dormitorio, mi teléfono vibró con un último mensaje de medianoche de Víctor. Mañana llaman a los gerentes para interrogar. Alguien envió sus correos privados a Legal Corporativo. Está acabado. Adrien, completamente acabado. Miré el mensaje hasta que la pantalla se apagó.
Acabado. Esa palabra debería haber sonado a victoria, pero no lo hizo. Todavía no. Algo en los ojos de Harper antes me dijo que no habíamos terminado. Ni de lejos. Aún quedaba otra capa debajo, una que no se había dicho. Y muy dentro yo sabía que el silencio siempre esconde una segunda historia. A mitad de semana, los titulares ya habían saltado a otra cosa, pero la tormenta dentro de mi casa no se había despejado. Harper hablaba menos, sonreía aún menos. Se movía a mi alrededor como alguien caminando entre niebla, con cuidado de no chocar con sombras antiguas. Hay un tipo de silencio que suena más fuerte que las palabras. Y últimamente nuestra casa estaba llena de él. Esa tarde estaba sentada en el patio cuando salí. Tenía los ojos en el horizonte, mirando a la nada. ¿Te vas otra vez?, preguntó en voz baja al oírme detrás. ¿Solo reuniones?, dije metiendo las manos en los bolsillos. Ella asintió, pero no preguntó a dónde. Sabía demasiado. Harper siempre entendió la parte de mí que nunca volvió de la guerra. Esa versión que planea, observa y se mueve en silencio cuando hay que corregir una injusticia. Lo que no sabía era que esas reuniones no eran reuniones. Eran preparativos. En la sede al día siguiente, Julian deslizó un sobre mi escritorio. Sin palabras, solo un papel sellado, grueso de propósito. Dentro había una reserva formal de servicio, planta completa bajo el alias del señor King. Fecha, viernes por la noche. Lugar, Hillstone Downtown. El mismo restaurante. El mismo sitio. ¿Te imaginas qué pasará cuando se den cuenta de quién está cenando?, preguntó. Sonreí apenas. No lo harán. No hasta que sea demasiado tarde. Julian dudó. ¿Y tu esposa? ¿Vendrá? Estará allí, dije. Solo que todavía no lo sabe. Me estudió un segundo y asintió. No intentas humillarlo de vuelta, ¿verdad? Negué con la cabeza. No. Él se humillará él solo. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. La ciudad brillaba bajo luces de invierno, un dorado suave sobre calles mojadas. Harper pasó el día callada, absorta en la pintura, un hobby en el que se refugiaba cuando la paz era más fácil. Esa tarde le dije, tenemos reserva esta noche en un sitio tranquilo. Su pincel se quedó quieto en el aire. Por favor no me digas que es solo una cena, la interrumpí con suavidad. No una confrontación. Te lo prometo. Me miró con duda, esa mirada que quiere creerte, pero sabe que quizá no debería. No quiero otra escena. No la habrá, dije. No por nuestra parte. El trayecto en coche esa noche iba empapado de tensión. Las luces de la ciudad parpadeaban en su cara mientras apoyaba la cabeza en la ventanilla, evitando mis ojos. Cuando llegamos a Hillstone, lo reconoció al instante. Su mano se quedó congelada en el cinturón. Adrien, confía en mí, dije en voz baja. Bajamos y el aparcacoches abrió las grandes puertas de cristal. Dentro el aire era el mismo. Fragancias caras, ya suave y el zumbido del dinero fingiendo modales. Pero algo había cambiado. El personal se movía distinto. Sonrisas tensas, voces bajas. La tensión en ese lugar ya no era solo nuestra. Era de todos. Nos acercamos al mostrador. La joven anfitriona se removió nerviosa. Buenas noches, señor. Señora. ¿Reserva? Nate. La miré a los ojos. King. Ella tecleó, se detuvo y se irguió. Ah, sí, señor King. Planta completa de comedor. Por aquí, por favor. Los susurros empezaron al instante. Vi cabezas girarse, miradas cruzarse. Blake ya se veía cerca del bar, traje impecable, ojos alerta, intentando ocultar el agotamiento. Cuando vio a Harper, su expresión titubeó, apenas un destello, pero suficiente. Yo no lo miré. Todavía no. Dejé que sintiera el golpe del reconocimiento en su propia piel. Así es la culpa. Habla antes de que hable el culpable.
Los dedos de Harper se cerraron sobre el bolso. Su respiración se volvió irregular. —¿Por qué aquí? —susurró. —Cierre —murmuré, sin apartar la vista del frente. Nos sentaron en el mismo rincón donde semanas atrás nos echaron. La mesa parecía distinta a la luz de las velas y del poder silencioso. Harper no podía apartar los ojos de las paredes. El mismo color, la misma decoración, el mismo lugar donde un hombre la redujo al silencio. Se acercó el camarero. Le temblaba la mano al servir el vino. Blake se quedó cerca del bar, fingiendo organizar algo, incapaz de mirar a otro lado. Cuando pedimos, Harper me miró, con los ojos suaves de confusión y miedo. —Por favor, no lo hagas feo —susurró. Estiré la mano, rocé sus dedos. —Yo no haré nada. La verdad lo hará. Por primera vez esa noche me miró y no vio rabia. Vio cálculo envuelto en calma. Uno a uno, los empleados del restaurante empezaron a moverse hacia la sección privada que yo había reservado. Detrás, entró en silencio un grupo de altos cargos. Algunas caras que Harper reconoció por artículos, inversores, ejecutivos, incluso un hombre callado con traje negro a medida que le susurró a la anfitriona. El consejo. Habían llegado. La máscara de arrogancia de Blake se quebró en el instante en que lo notó. Empezó a acercarse, pero uno de los ejecutivos lo frenó con un gesto firme. Sus pasos vacilaron. Por primera vez parecía perdido. El susurro de Harper tembló al otro lado de la mesa. —Adrien, ¿qué está pasando? Pero antes de que respondiera, uno de los hombres trajeados dio un paso al frente y preguntó con la voz lo bastante alta para que toda la sala oyera. —Señor Newton, ¿podría acompañarnos un momento? Cada tenedor se detuvo. Incluso la música pareció bajar de volumen. Blake se acercó pálido a la mesa. Yo me recosté, tranquilo. Harper me buscó la mano bajo la mesa sin darse cuenta. Mientras Blake se quedaba entre nosotros y el consejo, esperando órdenes, el ejecutivo principal habló de nuevo. Hemos revisado su conducta, quejas repetidas, reservas borradas, malversación de fondos de clientes. El consejo ha votado y, con efecto inmediato, queda relevado de su puesto. Los susurros se extendieron como fuego. Blake abrió la boca desesperado. Señor, si yo pudiera. Adrien, lo interrumpió otro ejecutivo, girándose hacia mí. Queremos agradecerle que haya traído personalmente esta situación a nuestra atención. Su posición dentro del grupo propietario de Hillstone queda intacta. Esperamos que esto restaure la confianza en la marca. Harper se quedó helada. ¿Propietario? Lo articuló sin voz. La miré. Te dije que no necesitábamos levantar la voz. Blake tambaleó un poco, la cara volviéndose de un blanco de mármol cuando la verdad lo golpeó. Todo el orgullo de su vida expuesto ante la misma pareja a la que había humillado. Intentó hablar otra vez, pero las palabras se le tropezaron. Tú lo planeaste. Por fin me levanté, abrochándome la chaqueta. No. Lo hiciste tú. Cada palabra que dijiste aquella noche escribió este final para ti. Harper se quedó inmóvil, con lágrimas acumulándose sin caer. Alivio, incredulidad, algo crudo y silencioso mezclado. Mientras escoltaban a Blake hacia afuera por las mismas puertas por las que él echaba a otros, el restaurante quedó mudo. Volví a sentarme frente a mi esposa, la luz de la vela entre nosotros firme e intacta. Me miró como si estuviera viendo a alguien a la vez familiar y extraño. Tú nunca lo olvidaste, susurró. Yo no olvido lo que te rompe por dentro, dije en voz baja. Lo arreglo. Ella sonrió apenas, casi agradecida, pero sus ojos lo decían todo. Esto no había terminado. Había más detrás de esos juegos de poder, más de lo que cualquiera de los dos entendía todavía. Afuera, la ciudad esperaba, tranquila, sin saber nada, mientras una vida construida con cuidado se inclinaba un poco más hacia la colisión. Porque cuando un secreto termina, otro empieza. A la mañana siguiente, los titulares de la ciudad traían susurros del escándalo de Hillstone. La historia se extendía en silencio,
como perfume derramado sobre una alfombra cara. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo olían. Dentro del restaurante, la ausencia de Blake ya provocaba ondas. El nuevo gerente caminaba sobre hielo fino. El personal hablaba en susurros y no salía ni un solo plato de cocina sin doble aprobación. Desde fuera, Hillstone Downtown parecía intacto. El mismo letrero luminoso, la misma fachada de lujo. Pero bajo las luces, sus venas temblaban. Yo no volví de inmediato. Esperé. El poder es paciente. Sabe dejar que el pánico se cocine hasta derretir la dignidad por dentro. Al tercer día, Julian llamó. No para de hacer llamadas, intentando que alguien de arriba lo deshaga. ¿Y qué tal le va? Pregunté. La risa de Julian sonó entre la estática. Mal. Todos fingen no conocerlo. Bien. Asegúrate de que sigan fingiendo. Su silencio me dijo que me entendía. Esa misma tarde me quedé junto a la ventana con un vaso de whisky, mirando la ilusión tenue de orden ahí abajo, la misma que existe justo antes del derrumbe. Harper se acercó en silencio, abrazándose. ¿Ya está? Preguntó en voz baja. Casi. Su suspiro dijo que no le gustaba esa respuesta. Pensé que me sentiría mejor cuando terminara. Pero no. Porque no es la humillación lo que te persigue, dije en voz baja. Es la idea de que hay gente que se sale con la suya siendo cruel. Ella alzó la mirada. ¿Y se salen con la suya? Solo cuando hombres como yo se quedan callados. Y otra vez hubo tensión en el aire. De ese tipo que nunca se va del todo hasta que todo queda quemado y limpio. 2 días después volví al restaurante. Esta vez no como alguien invisible, sino como alguien conocido. El aparcacoches me reconoció al instante, manoseando nervioso la bandeja de llaves. El nuevo gerente, un hombre joven llamado Preston, casi echó a correr hacia la entrada en cuanto me vio. Señor Lane, bienvenido de nuevo. Estábamos esperando su llegada. Su tono temblaba de respeto, quizá de miedo. Tranquilo, dije al entrar. Solo he venido a cenar. El aroma del vestíbulo golpeó el mismo recuerdo, las mismas paredes, solo que ahora olían a tensión y a disculpas recién pulidas. Harper llegó unos instantes después, con una expresión serena que parecía prestada. Esta vez nadie se atrevió a insultar, a mirar o a susurrar demasiado alto. Cada camarero parecía contener la respiración mientras nos sentaban. La cena transcurrió en silencio, pero a nuestro alrededor las miradas nos seguían. Cada gesto mío o de Harper se sobreinterpretaba. Hasta el tintineo de los cubiertos sonaba como una orden. A mitad de la comida, Preston se acercó aclarando la garganta con nerviosismo. Señor, el personal querría disculparse personalmente por... No, lo interrumpí con suavidad. Esa disculpa no les corresponde a ellos. Bajó la cabeza con respeto y se marchó. Harper me miró, con el tono contenido. Los estás haciendo tenerte miedo. Sonreí apenas. No. Les estoy enseñando a respetar el silencio. Sus ojos se suavizaron, pero por debajo ardía una pregunta. ¿De verdad no parás nunca de planear, de controlarlo todo? Para cuando no hace falta control, dije. Pero el mundo rara vez te da ese lujo. Ella negó levemente, susurrando. Eso habla el soldado. Y el marido escucha, respondí. Por primera vez desde aquella noche, cruzó la mano sobre la mesa y me tocó. Su piel estaba fría, firme. Solo prométeme que esto no va a ir más lejos. Asentí una vez. Después de esta noche, no tiene por qué. Pero muy dentro, yo sabía que no era así. Las olas no se detienen a mitad de marea. Rompen donde les toca. A la mañana siguiente, Julian me envió nuevas novedades. Blake está contactando con Harper ahora. Me quedé quieto a medio paso. ¿Cómo? Consiguió su número de algún modo. Le llegó un mensaje por su página de contacto. Está suplicando una reunión. Apreté la mandíbula. Envíame el mensaje. El texto era corto,
desesperado. Harper, por favor. Nunca quise hacerte daño. Se me fue de las manos. Lo he perdido todo. Necesito hablar. Me quedé mirando la pantalla un buen rato antes de responder. Simple. Organízalo. Julian dudó. Adrien. Si ella lo ve, ¿eso podría? No lo verá, lo interrumpí. Lo veré yo. Blake llegó esa tarde a un café pequeño al otro lado de la ciudad, con aspecto de haber envejecido 10 años. Su traje, antes impecable, le colgaba, los ojos hinchados de agotamiento. Recorrió el local nervioso hasta que su mirada se cruzó con la mía. Los hombros se le hundieron como si ya se hubiera rendido. Le hice un gesto para que se sentara. Trago saliva. Ya no sé qué quieres de mí. Nada, dije con calma. Ya me lo diste todo cuando abriste la boca aquella noche. Se frotó las sienes, temblando. Perdí mi carrera, mi nombre. Todos los inversores me pusieron en una lista negra. Mi esposa me dejó. ¿Sabes lo que se siente? Sí, respondí frío. Y ahora tú también lo sabes. Alzó la vista, la voz temblorosa. Me he disculpado 100 veces. ¿No puedes dejarlo ya? No, dije en voz baja, inclinándome un poco hacia él. Porque dejarlo pasar es lo que creó a hombres como tú. Se le quebró la compostura, la desesperación se le escapó en la voz. Entonces, ¿qué quieres que haga? Le sostuve la mirada. Ponte en el mismo lugar donde humillaste a mi esposa delante de tu personal y discúlpate. No como un hombre protegiéndose, sino como alguien que por fin entiende lo que es el respeto. Se tapó la cara con las manos y murmuró, «Estás loco». Me levanté. Lo harás. O la prensa recibe tu expediente completo. Antes de que pudiera discutir, lo dejé allí con su derrota. A la noche siguiente, las luces de Hillstone volvieron a arder en dorado, pero el aire era distinto, más denso, casi ceremonial. Harper no vino esta vez. No se lo pedí. Y a las 8 en punto, Blake entró, pálido, temblando, con los ojos vacíos. Preston lo condujo al vestíbulo principal, donde el personal se reunió en silencio. Los clientes se giraron, sin saber lo que estaban presenciando. La curiosidad se extendía por la sala. Blake se aclaró la garganta, la voz débil. He cometido una injusticia con una clienta, la humillé sin motivo. Le debo a esa mujer una disculpa pública. Y a todos aquí, me equivoqué. Todas las cabezas del restaurante lo vieron desmoronarse, la postura rompiéndose, la arrogancia desaparecida. Yo di un paso al frente desde un rincón, en silencio. Sus ojos se abrieron al verme. No sonreí, no hablé. Solo asentí una vez. Ese gesto fue la única misericordia que recibiría. Él cayó de rodillas, no por orden, sino por vergüenza, una vergüenza que por fin lo alcanzó. El silencio llenó el vestíbulo. Incluso la música se detuvo, como si tuviera miedo de competir. Cuando terminó, me fui sin mirar atrás. Afuera, la noche estaba en calma, farolas brillando sobre el asfalto mojado. En algún lugar a mi espalda, casi podía oír a un hombre murmurando para sí bajo el peso de todo lo que había sido. Y por primera vez en semanas, algo dentro de mí por fin exhaló. Pero la paz tiene la costumbre de dejar pistas. Y cuando llegué a casa esa noche, Harper no estaba dormida. Estaba sentada en el suelo, con el teléfono iluminándole la cara, con un mensaje que aún no había borrado. El mismo número desconocido. ¿Crees que ya terminó? Pregúntale a tu marido quién es Grant de verdad. El brillo de la pantalla se reflejaba en sus ojos abiertos, aterrados, mientras susurraba en la oscuridad. Adrien, ¿qué hiciste? La voz de Harper rompió el silencio como un cristal al estallar. Me giré desde mi escritorio y la vi en la puerta, con el teléfono temblándole en la mano. Tenía la cara pálida, los ojos mojados por algo mucho más profundo que la sorpresa. ¿Qué significa esto?, preguntó, en un susurro afilado. ¿Quién es Grant? Ese nombre golpeó dentro de mi cabeza como un eco lento. Grant Miller,
El ejecutivo que llevaba meses financiando en silencio la arrogancia de Blake, el hombre que firmaba cada encubrimiento, convencido de que el nombre de la empresa podía ahogar el dolor individual. «Te he hecho una pregunta», dijo, dando un paso. Me incorporé, eligiendo las palabras con cuidado. Grant es el hombre detrás de todo. El que lo protegía, el que se aseguró de que tu humillación quedara enterrada. Me miró, buscando en mi expresión el punto exacto donde se acababa la verdad y empezaba la mentira. «¿Y qué le hiciste tú?» No respondí de inmediato porque la verdad no era simple. Nunca lo es cuando la justicia empieza a confundirse con la venganza. No lo toqué, dije al fin, pero me aseguré de que su nombre no pueda sostener poder nunca más. Los hombros de Harper cayeron, alivio y miedo retorciéndose a la vez en su rostro. «No puedes seguir con esto, Adrien. Cada vez que arreglas algo, empieza otro incendio. ¿Hasta dónde vas a llegar?» Miré por la ventana. La ciudad abajo brillaba con una calma indiferente. «Hasta donde llegue la verdad», dije en voz baja. «Y todavía no ha llegado lo bastante lejos». Esa noche, mientras Harper dormía inquieta a mi lado, no pude sacarme el mensaje de la cabeza. «Pregúntale a tu marido quién es Grant de verdad». Quien enviaba eso sabía algo sobre mí, no solo sobre la venganza. Intrigado, pero cauteloso, conecté mi sistema privado. El número que seguía escribiéndole a Harper llevaba a otra sucursal de Hillstone, nivel de comunicaciones corporativas. Alguien dentro aún quería jugar. Le escribí a Víctor. «Mira más a fondo. El nombre de Grant aparece demasiadas veces en correos del consejo. Encuentra el vínculo». Por la mañana el teléfono vibró con su respuesta. «No te va a gustar esto». No lo explicó por texto. Llamó de inmediato. Grant no solo protegía a Blake. Dijo que usaba el restaurante como tapadera para blanqueo. Cuentas falsas, proveedores fantasma. La razón por la que Blake conservó el puesto tanto tiempo es que exponerlo a él habría expuesto a Grant también. Apreté la mandíbula. ¿Y ahora? Ahora Grant está desapareciendo, borrando huellas. Va 2 pasos por delante de legal ya. Me quedé mirando mucho rato la cara dormida de Harper. Volvía a aparecer en paz, casi sin saber que nuestras vidas se habían convertido en un campo de batalla silencioso. «Déjalo correr», dije al fin, con la voz fría. «El peso alcanza a todo el mundo». A media tarde, las redes se llenaron de vídeos de la disculpa de Blake, filtrados de forma anónima. Algunos la aplaudían, otros decían que era teatro. Unos pocos me identificaron como el multimillonario silencioso que destrozó la arrogancia de un hombre. Nada de eso importaba. La atención es fugaz. La verdad no. Pero empezó a extenderse otra cosa. Susurros de corrupción corporativa. Nombres ligados a cuentas ocultas. El escándalo de Blake solo había sido la primera piedra. Las ondas golpeaban más fuerte ahora. Julian entró en mi despacho ya de noche, la cara tensa. «Señor, se está yendo de las manos. La prensa ha conectado la dimisión con Grant. Insinúan que fue usted quien lo forzó». «No se equivocan», dije. «Quizá no», respondió. «Pero el rumor dice que usted lo amenazó, que hubo chantaje». Lo miré de frente. «No lo hubo. No hizo falta». Julian frunció el ceño. «Lo que usted diga, señor, pero Grant lo está convirtiendo a usted en la historia. Ha presentado una moción alegando acoso y difamación. Está retorciendo esto como defensa propia. Por primera vez en meses, sentí la electricidad muda de otra guerra formándose. Una que se lucha en pasillos, salas de juntas y titulares, no en desiertos o junglas. Que hable», dije al fin. «Él construyó esta jaula. Yo solo voy a encender las luces». Esa misma noche anunciaron una cena corporativa para la noche siguiente. Una reunión supuestamente para calmar la turbulencia. No pensaba ir. Harper me suplicó que no fuera, pero entre sus lágrimas y mi silencio supe que no tenía elección. Una última cena.
El escenario montado otra vez. La misma cadena, las mismas caras, la misma tensión, como un déjà vu esperando su repetición. Cuando entramos a la noche siguiente, los flashes fuera de la sala privada del restaurante estallaron como pequeñas explosiones. Los reporteros gritaban mi nombre, el de Harper, el de Grant. Las cámaras captaron cada mirada, cada duda. Dentro, los rostros corporativos estaban ensayados en cortesía. Grant estaba al fondo del salón, sonriendo con demasiada confianza para ser un hombre acorralado. Adrien saludó con frialdad cuando me acerqué. No esperaba que lo afrontaras en persona. Lo observé un momento, su arrogancia hecha a medida envolviendo el miedo, fingiendo ser orgullo. Tú nunca esperas tener que afrontar nada por ti mismo, ¿verdad? Se le tensó la mandíbula. ¿Crees que puedes vaciarme con prensa y compasión? Yo también sé cosas. A nuestro alrededor, una tensión silenciosa onduló entre los ejecutivos. Todos sentían la electricidad cortando entre nosotros. Sonreí apenas. Sí, Grant. Entonces muéstraselo. Su expresión vaciló porque no podía. El archivo que Víctor me entregó en mano esperaba en mi maletín, lleno de transacciones, transferencias offshore, cada capa oculta de su engaño. Pero aún no lo saqué. Lo dejé sudar. El error de Blake fue la arrogancia. El de Grant sería la paciencia. Harper, al otro lado de la sala, se veía destrozada pero callada. Ella sabía que esto ya no era rabia. Era la conclusión inevitable de demasiadas verdades enterradas. Mientras Grant intentaba recomponerse, la miembro principal del consejo se levantó a hablar. Dadas las conclusiones recientes, dijo con firmeza, mirándonos a ambos, el consejo solicitará una revisión interna de ética. Todas las partes presentarán documentación en un plazo de 48 horas. Harper se quedó detrás de mí, su presencia sosteniéndome en el caos del salón. No miré hacia atrás, pero sentí su incomodidad como un pulso detrás del hombro. Grant se inclinó y susurró solo para mí. ¿Crees que caeré yo solo? Lo miré a los ojos, la voz firme como piedra. Ya has caído. Cuando terminó, la gente se dispersó con una cortesía forzada. Solo Harper y yo nos quedamos un momento, bajo una luz amarilla suave. Se giró hacia mí y habló con la voz rota. Cada vez que peleas con alguien, siento que pierdes un poco más de ti. Tomé su mano. No esta vez, dije con suavidad. Esta vez lo recuperamos todo. Afuera, los reporteros volvieron a gritar, hambrientos de una última frase. Ninguno de los dos dijo una palabra al subir al coche que nos esperaba. A través de la ventanilla vi a Grant salir por una puerta lateral, flanqueado por sus abogados, la cara de un blanco fantasmal bajo luces fluorescentes. Por primera vez vi miedo. No arrogancia. No cálculo. Miedo de verdad. Harper apoyó la frente en el cristal y susurró. Parece un hombre pidiendo aire. Cerré los ojos, la imagen ardiéndome por dentro. Pronto entenderá lo que es atragantarte con tu propio silencio. Y por primera vez, ella no discutió. La guerra que empezó con una humillación estaba llegando a su punto más alto. Un ajuste final esperando en el horizonte. A la mañana siguiente, el sonido del teléfono sangró el silencio temprano. En pantalla, Víctor. Pero Harper ya estaba despierta, sentada junto a la ventana con una mirada lejana. Cogí la llamada. ¿Qué pasa? Tiene que oír esto también, dijo Víctor. Tiene que ver con ella. Mis ojos saltaron hacia Harper. Dilo, dije seco. Víctor dudó, y luego soltó la bomba. Los correos que rastreamos entre Grant y Blake, el nombre de Harper aparece en un hilo. Semanas antes de aquella cena, y no es solo negocio. Grant sabía lo del comportamiento de Blake. ¿Lo usó? ¿Lo usó cómo? Pregunté, bajando la voz. Para llegar a ti, dijo Víctor. A Blake le dijeron que provocara a tu esposa para que hubiera una escena pública. Que te empujara a reaccionar. Decían que eras un inversor impredecible.
Alguien quería ver si aún eras ese soldado por dentro. Me quedé helado mientras las piezas encajaban. La humillación no fue al azar. Fue un cebo. Alguien la había orquestado. Harper se giró, con los ojos muy abiertos, como si ya sintiera lo que yo oía. ¿Qué está pasando? Colgué y la miré con cuidado. Aquella noche no iba sobre ti. Iba sobre ponerme a prueba. Alguien quería saber qué haría yo si me empujaban. Se llevó la mano a la boca. ¿Quieres decir? Sí, dije en voz baja. Tú eras el objetivo porque eres la única manera de llegar a mí. Se sentó despacio, con los ojos vidriosos. ¿Quién haría algo así? Grant, dije. No solo protegió a Blake, se lo ordenó. Negó con la cabeza, como si se negara a traducir esas palabras. O sea, me humillaron delante de extraños. No por el ego de un hombre arrogante, sino porque tú eras el experimento de alguien. Empezó así, dije. Pero calculó mal una cosa. Su mirada clavó la mía, afilada e interminable. ¿Tú? Asentí una vez. Yo. Ese día se volvió borroso. Llamadas de abogados. Reporteros intentando convertir la guerra corporativa en cotilleo. Invitaciones de medios acumulándose. Las ignoré todas. Mi mundo se encogió a 3 rostros. Harper, Grant y la versión de mí que no quería volver a encontrar. Ya por la tarde, Víctor llegó en persona, con el abrigo mojado de lluvia. Dejó otro expediente sobre la mesa. Aquí está todo. El fondo negro de Grant, las cuentas offshore y la prueba de manipulación. Dentro había una carta con membrete de Hillstone Partnerships. Correos con órdenes claras. Encontrad palanca contra Adrien Lane. Solté una risa baja. Palanca. Víctor abrió las manos. Apostaba por tu temperamento, porque explotarías y arruinarías tu credibilidad. No lo hiciste, y eso lo aterrorizó. Ahora está desesperado. Volví a guardar los documentos en el sobre. ¿Cuál es su jugada? Dice que hay corrupción interna, respondió Víctor. Está pintando esto como un golpe. Pero cuando esto se haga público, se ahoga. Harper se quedó junto al cristal, su reflejo roto por la luz de la ciudad. Termina con esto, Adrien. Deja que la evidencia vaya donde tenga que ir. Sin drama de tribunales, sin cenas de venganza, sin más amenazas. Su voz era frágil, pero sincera. Ya hemos perdido suficiente. Quise estar de acuerdo, pero cuando has visto de cerca lo que hace la corrupción, no te detienes en sobrevivir. Te detienes cuando ya no puede volver a crecer. Mañana, dije. Mañana se enfrenta a la verdad. Esa noche, Harper cocinó por primera vez en semanas. El olor a romero y limón llenó la casa, suave y doméstico. Esa clase de paz que casi te hace olvidar lo que espera fuera. Cenamos en silencio, la televisión con noticias sin sonido. A mitad, dejó el tenedor. ¿Puedo preguntarte algo? Siempre. Si quería ponerte a prueba, ¿encontró lo que buscaba? Su pregunta se me metió bajo la piel. Pensé en la calma, en la paciencia, en la precisión con la que derribé un imperio pieza a pieza. Pensé en la parte de mí que ni parpadeó cuando un hombre cayó de rodillas en el suelo de un restaurante. No, dije al fin. Encontró algo peor. Ella me estudió un momento y susurró, encontró al hombre que ya ni siquiera necesita pelear. En su tono no había victoria, solo asombro silencioso y tristeza a la vez. Al día siguiente, el consejo se reunió en la torre del centro de Hillstone. 10 pisos arriba, paredes de cristal sobre la ciudad, cada sillón alrededor de la mesa ocupado por cautela, curiosidad o miedo. Harper no estaba allí. Ella no quería saber nada de esa escena, pero su presencia se quedaba flotando en algún rincón del fondo de mi mente. Grant entró tarde, con gafas de sol ocultando unos ojos sin dormir. Me miró desde el otro lado de la mesa, con media sonrisa asomándole. Disfrutas del espectáculo, ¿verdad? Ya conseguiste tu disculpa. Tu esposa tuvo su redención.
¿Por qué seguimos aquí? Deslicé el sobre hacia adelante. Porque la verdad aún no ha terminado de hablar. Soltó una risa débil. ¿Tú crees que al consejo le importan la ética? Les importa el dinero. Somos iguales. Me puse en pie, el tono bajo, pero firme. Has pasado tu carrera confundiendo poder con equivalencia. No somos iguales. Yo construyo legados. Tú te alimentas de ellos. Abrí la carpeta y extendí las pruebas ante cada miembro. Transferencias bancarias, proveedores falsos, correos personales. Cada página sonaba más fuerte que la anterior. El rostro de Grant se iba vaciando con cada hoja. Una miembro veterana se aclaró la garganta. Señor Miller, ¿esta es su firma? Ni siquiera respondió. Solo me miró como un hombre que por fin comprende dónde empezaban de verdad las paredes de la trampa. Se levanta la sesión, dije con calma. Entró seguridad y se lo llevó mientras un murmullo llenaba la sala. Afuera, volví a sentir el aire frío y miré el skyline. El caos, la tensión, la humillación, todo empezó bajo una lámpara de araña en un restaurante. La ironía no se me escapó. Cuando llegué a casa, Harper estaba sentada en los escalones con el teléfono abierto. Un mensaje nuevo parpadeaba del mismo número desconocido. Lo hiciste. Pero no eras el único objetivo. Me lo tendió. Mi pulso no cambió, pero algo más frío sustituyó el aire entre nosotros. Escribí, ¿quién eres? Esta vez la respuesta llegó en segundos. Alguien que sabe la razón real por la que a Grant le dijeron que te pusiera a prueba. Pregunta a la unidad de tu hermano. La verdad no termina con él. Por primera vez en meses, sentí ese leve ardor antiguo en el pecho. El que creí haber enterrado con mi pasado. Harper susurró. Adrien, ¿qué significa eso? Miré hacia la noche, apretando la mandíbula, mientras recuerdos enterrados bajo el silencio del uniforme empezaban a moverse otra vez. Significa, dije en voz baja, que esto no iba del restaurante. Y con eso, la paz volvió a terminar. Durante horas me quedé en el despacho a oscuras, el último mensaje brillando en la pantalla del portátil como una bengala cayendo en agua negra. Pregunta a la unidad de tu hermano. Esas palabras me giraban en la cabeza como un fantasma que se niega a irse. Mi hermano Nate había muerto hacía años en una misión que salió mal. El informe decía fallo de equipo. Pero incluso entonces yo sentí que algo no cuadraba. El silencio de los superiores, las condolencias vagas, lo rápido que sellaron sus archivos, más de lo habitual. Y ahora alguien estaba conectando su muerte con esta cadena de corrupción. Harper entró en silencio, la voz cansada. No te has movido en horas. Dime qué significa de verdad ese mensaje. Cerré la pantalla despacio. Significa que Grant no solo estaba jugando a negocios. Lo estaban usando. Alguien me ha estado vigilando desde hace más tiempo del que creía. Desde la muerte de Nate. Ella frunció el ceño. Pero, ¿por qué un ejecutivo de un restaurante se iba a preocupar por tu hermano? No lo harían, dije. A menos que alguien por encima de ellos sí lo hiciera. Se hundió en la silla de enfrente. Adrien, llevamos 8 años casados. Creí que lo sabía todo sobre tu duelo por él. ¿Qué no me estás contando? La miré. Las pecas bajo sus ojos, la tristeza cansada que había sustituido al miedo. Había cosas de mi servicio que no podía compartir. La última misión de Nate. No fue solo combate. Había contratistas privados, financiadores civiles. Ella me miró fija. ¿Quieres decir gente como Grant? Asentí despacio. Exactamente. Gente como Grant. A la mañana siguiente, Víctor vino. Su seguridad habitual estaba apagada, ojos más oscuros, mandíbula tensa. Tenías razón, dijo, dejando una carpeta sellada sobre el escritorio. El nombre de Nate vuelve a aparecer. Hay un rastro de papeles que conecta uno de los fondos de apoyo de Delta con la empresa de Grande entonces, bajo otro nombre, pero con las mismas cuentas pantalla.
Se me tensó el pecho. Así que estaba metido en contratos de suministro gubernamental escondiéndose tras negocios fachada. Peor, respondió Víctor. Cuando la unidad de Nate dejó de dar señal, los cambios de financiación muestran una retirada enorme justo antes de que cambiaran sus coordenadas. Alguien desvió la alimentación de la señal. El equipo de Nate entró a ciegas. La habitación se quedó quieta. Incluso el aire pareció detenerse. Harper contuvo la respiración a mi lado. Víctor siguió. Nunca pudimos probar quién autorizó la orden que los mató. Pero no fue el ejército. Fue algo privado, alguien más arriba, alguien pagado por la red de Grant. Me recosté, dejando que esa verdad me cayera dentro como metralla. Así que era eso. La humillación en Hillstone nunca fue una venganza al azar. Empezó con deudas de sangre. Grant no me puso a prueba. Estaba midiendo hasta dónde llegaría yo antes de descubrir el pasado del que él sacó beneficio. Lo quiero todo, dije al fin. Correos, registros, gente que siga viva y que conociera a mi hermano. Víctor frunció el ceño. ¿Seguro que quieres abrir esa puerta? Ya estaba abierta desde el momento en que metió a Harper en esto, dije. Ahora vamos a cruzarla de frente. Esa noche, Harper y yo casi no hablamos. El silencio entre nosotros ya no era rabia. Era algo más pesado. Una pérdida redescubierta. Cuando por fin nos sentamos juntos, ella se rompió primero. Siempre has cargado con el fantasma de Nate, susurró. Solo que nunca supe que estaba conectado con todo esto. Miré al suelo. No se suponía que tú lo supieras. Se suponía que fueras lo único intacto de ese mundo. Pero Grant me lo quitó cuando te humilló. Ella se vio herida. Hablas de venganza como si fuera supervivencia. Quizá lo sea, dije en voz baja. Cuando te entierran 2 veces, una en la guerra y otra en mentiras. La venganza se vuelve oxígeno. Su voz se quebró. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros cuando por fin consigas lo que quieres? Me giré despacio hacia ella, el cansancio pesándome en cada palabra. Entonces quizá pueda empezar a amarte sin culpa. Parpadeó fuerte, las lágrimas cayéndole en silencio, el susurro temblando. Ya lo hacías. Solo que olvidaste cómo. Nos quedamos así mucho rato, el mundo reduciéndose a 2 personas que se aman y temen lo mismo. Que la justicia quite más de lo que devuelve. Al día siguiente llegó la confirmación final. Julian irrumpió en mi despacho sin aliento. Señor, rastreé la cadena de inversores. Hay alguien por encima de Grant, alguien que firmó la autorización para fusionar los antiguos fondos de Delta con cuentas civiles. Se llama Fiona Rhodes. Fruncí el ceño. ¿Fiona? Él asintió. Asesora legal de Grant. Antigua jueza de contratos de defensa. Ha estado protegiendo la red usando cláusulas de protección de donantes. Y así, el círculo se cerró aún más. La jueza discreta que Harper una vez admiró en esos reportajes. La que hablaba de integridad en la gobernanza privada, era el fantasma detrás de la muerte de mi hermano. Me recosté despacio. Entonces la enfrentamos. Harper se quedó horrorizada. Adrien es una jueza federal. No puedes simplemente. Es una criminal con toga, la interrumpí. Y va a responder a cada pregunta. Esa noche Harper volvió a sentarse frente a mí, el pelo descuidado, los ojos rojos. Echo de menos lo que éramos antes de todo esto, dijo en voz baja. Cuando las cenas eran tranquilas, no llenas de fantasmas. Estiré la mano y le rocé los nudillos. Volveremos ahí. Ella negó con la cabeza, lágrimas brillándole. No puedes prometer eso. No vuelves igual después de la venganza. Quise negarlo, pero tenía razón. Cada vez que miraba otra verdad, otra amenaza, algo del hombre que fui antes se rompía y desaparecía. No dormimos esa noche. Yo preparé café mientras ella se quedaba junto a la ventana. La lluvia golpeando la ciudad. Los 2 atrapados en recuerdos que ninguno quería repetir.
Y cerca del amanecer, mi teléfono vibró otra vez. Número desconocido, el mismo tono. Estás más cerca ahora, pero sus manos tampoco están limpias. Pregúntale por el tribunal que Grant firmó hace 5 años. Tu hermano no fue el único que murió por dinero. Le enseñé el mensaje a Harper en silencio. Ella me miró con una mezcla de miedo y resignación. ¿Qué significa? Susurró. Miré la tormenta iluminando el skyline, mi reflejo pálido contra el cristal. Significa, dije en voz baja, que cuando la gente empieza a morir por beneficio, la verdad no termina en expedientes. Termina donde termina la conciencia. Los ojos de Harper se llenaron de lágrimas. ¿Qué vas a hacer? Y por primera vez, no tuve respuesta. Los días siguientes pasaron como agua de lluvia goteando por un techo agrietado. Lento, constante, imposible de ignorar. Harper empezó a evitar cualquier mención al restaurante, al caso, o incluso a mi nombre en las noticias. Creo que solo quería respirar otra vez sin el peso de la culpa de otros apretándole el pecho. Pero para mí, el silencio ya no era paz. Era acumulación. De la que esconde el trueno antes del golpe. Víctor me seguía enviando novedades. Rodé se está escabullendo, dijo una noche, la voz tensa. Todo archivo que encontramos sobre ella está sellado por órdenes de seguridad nacional. Lo llama procedimiento clasificado de tiempos de guerra. Intocable. Quiere creerlo, dije. Eso cree ella, respondió Víctor. Pero algunos de nosotros aún guardamos copias. Miré por la ventana, donde el sol muriendo pintaba de oro los bordes metálicos de la ciudad. Encuentra la copia que la rompa. Cuando colgué, entré en la cocina. Harper estaba emplatando sin mirarme. Háblame, dije en voz baja. Ella se giró, la voz fina pero firme. ¿Qué quieres oír, Adrien? ¿Qué te perdono por destrozar cada noche en la que alguna vez tuvimos paz? ¿Qué entiendo por qué el mismo hombre que salvaba vidas ahora las destruye una a una? Exhalé despacio. ¿Crees que estoy destruyendo vidas? Creo que estoy destapando la verdad. ¿La verdad? Dijo, avanzando un paso. ¿Y si la verdad nos mata a nosotros también? Sus palabras cayeron más pesadas de lo que quizá pretendía. Por un segundo estuve a punto de ceder. Pero el soldado en mí aprendió hace mucho a mantenerse de pie sobre ruinas, no dentro de ellas. Le toqué el brazo. Esto termina pronto. Y entonces se acaba para los dos. Ella dudó, los ojos parpadeándole con incredulidad. Y quizá esperanza. ¿Lo dices en serio? Sí, dije en voz baja. Esta vez sí. A la noche siguiente, Víctor llamó otra vez. Su voz traía ese filo que solo trae la mala noticia. Ella sabe que nos estamos acercando. La jueza Fiona ha convocado una declaración de emergencia ante el Consejo. Estás en la lista. Era de esperar, dije. Hay una cosa más, añadió. Ha contratado abogados de un bufete de defensa militar. El mismo que gestionó lo de la unidad de Nate. Ya no se esconde. Te está retando a que vayas. Colgué, reuní los archivos y conduje sin decírselo a Harper. El aire nocturno estaba helado, y cada farola pintaba la carretera de plata dura. Cuando llegué al juzgado, el aire tenía ese frío estéril de política y ley. Olor a mármol pulido y a memoria. Fiona estaba sentada, tan serena como un monumento, el pelo plateado perfecto, la expresión ilegible. Señor Lane, saludó con una sonrisa lenta. Sigues persiguiendo fantasmas. Yo me quedé de pie. Solo a los vivos que fingen ser inocentes. Golpeó suavemente con un bolígrafo la mesa. No entiendes la escala de lo que estás tocando. La muerte de tu hermano, trágica, sí, pero alimentó miles de empleos. Los contratos, la logística, la maquinaria de protección. La guerra alimenta la paz. Es feo, pero necesario. Se me endureció la voz. Necesario no es lo mismo que moral. Ella soltó una risa suave.
La moral no construye imperios, Adrien. Hombres como tú deberían saberlo ya. Di un paso más cerca. Los imperios se derrumban. Los legados no, y el tuyo ya se está hundiendo. Dejé la carpeta sobre su mesa. El archivo final de Víctor. Memorandos filtrados, autorizaciones firmadas y una lista de cuentas encubiertas canalizadas directamente desde la compensación del Fondo Delta a fideicomisos offshore personales a su nombre. Por primera vez, sus ojos titubearon. «Ha saqueado propiedad federal». «No», dije. Recordé cómo guardar copias también. El silencio llenó la sala como electricidad estática. Uno de los miembros del consejo se aclaró la garganta. «Juez Arroez, con estos hallazgos, su autorización queda suspendida a la espera de revisión federal». Su voz se afinó hasta un susurro solo para mí. «¿Crees que esto lo redime, verdad? La muerte de tu hermano, las lágrimas de tu esposa, ya se equilibra». «No», dije en voz baja. «Te expone ante el mundo para que por fin vea lo que eres». Y así, se la llevaron. No arrastras, no humillada. Solo expuesta. Esa es la diferencia entre venganza y justicia. Una grita. La otra susurra una verdad lo bastante fuerte para resonar para siempre. Cuando volví a casa esa noche, Harper me esperaba fuera, sentada en los escalones con una manta sobre los hombros. Alzó la vista, buscando mis ojos antes de hablar. «¿Ya está?» Asentí. «Ya está». Me miró, casi sin creerlo. «No pareces aliviado». «No estoy seguro de saber cómo se siente eso», dije. Ella sonrió con tristeza. «Entonces quizá esa sea nuestra próxima misión». Me senté a su lado. Durante un buen rato no hablamos. El viento se movía suave entre los árboles, ese tipo de silencio que por fin no esconde peligro. Después de toda la guerra que recorrimos. Incluso el silencio parecía perdón. Al final apoyó la cabeza en mi hombro. «No lo destruiste todo», Adrien murmuró. «Solo tuviste que atravesar el fuego para saber que no debes quemar la próxima vez». Cerré los ojos, el zumbido tenue de la paz regresando tras meses de caos. En algún lugar muy dentro, el soldado en mí por fin dejó el arma. No literalmente. Donde importa de verdad. En el corazón, no en la mano. Mañana llegaría simple y sin épica. Quizá no volveríamos a ser perfectos, pero seríamos libres. Y a veces esa es la única redención que la vida ofrece. La primera lluvia de la nueva estación llegó la tarde en que por fin todo se asentó. No fue fuerte ni atronadora, solo suave, tranquila, limpiadora. La clase de lluvia que no exige atención. Solo lava lo que queda de la guerra. Harper estaba junto a la ventana, el pelo rozándole los hombros, el reflejo de las luces de la ciudad brillando en su rostro. Yo la miraba en silencio desde el comedor, donde la cena esperaba. Una comida sencilla, sin lujo, sin intención de impresionar. Solo paz. Habían pasado 3 semanas desde que la tormenta mediática terminó. Grant había desaparecido de la vista pública. Fiona Rodés dimitió antes de que los tribunales pudieran quitarle el cargo y Hillstone cerró su sucursal del centro por reformas. Nueva gestión, nuevo nombre, la misma ciudad, pero un espíritu distinto. Creí que la justicia me haría sentir triunfante, pero no fue así. Solo me dio silencio. Y quizá eso era lo único que yo había estado persiguiendo. Harper se giró hacia mí, sonriendo apenas. ¿Sabes? Casi no creí que volviéramos a cenar tranquilos otra vez. Yo tampoco, dije, acercándome. Nos sentamos. Las velas temblaron, el mundo fuera seguía mojado, lleno de reflejos. Y por primera vez en meses, su risa salió libre, suave, genuina, sin cadenas. Sonó como música que antes sonaba en un hogar que creímos perdido. A mitad de la cena, preguntó en voz baja. ¿Sigues pensando en aquella noche? Asentí. A veces, pero ya no con rabia. ¿Y con culpa? Sonreí con suavidad. También. Pero estoy aprendiendo a vivir con ella,
porque cada cicatriz tiene que ganarse su paz. Bajó la mirada a su plato y luego me miró otra vez. ¿Y si pudieras volver atrás, harías algo diferente? Lo pensé. De verdad lo pensé. La sangre, el silencio, las lágrimas, el camino largo desde la humillación hasta la verdad. Cada giro dolió, pero cada paso importó. No, dije al fin. Porque la verdad no siempre llega fácil. A veces tienes que perder la calma para recuperar la conciencia. Harper sonrió entre lágrimas y me tomó la mano sobre la mesa. Entonces supongo que lo logramos. Lo logramos, susurré. El sonido de la lluvia se suavizó aún más, convirtiéndose en recuerdo. Afuera, el restaurante que una vez intentó avergonzarla estaba cerrado, olvidado. Un símbolo de arrogancia borrado por el tiempo y la justicia. Alcé mi copa despacio. Por nosotros, dije. Ella chocó la suya con la mía, su risa rompiendo el silencio otra vez. Por nosotros, y por no volver a comer allí nunca más. Los dos nos reímos, honestos, libres, vivos. Mientras la noche caía más hondo, sentí que esa parte de mí por fin dejaba el pasado. El soldado, el marido, el hombre que perdió a su hermano, encontró su rabia y luego redescubrió el amor. Todos, por fin, de acuerdo en algo. La paz valió la guerra solo si aprendías a dejar de pelear cuando ya habías ganado. Y cuando apagué la última vela, vi el reflejo de Harper en el cristal oscuro. Fuerte, intacta, exactamente como antes de aquella noche. Solo que ahora no era solo mi esposa. Era la prueba de que la dignidad, cuando se protege, se convierte en poder. A veces la justicia no ruge. A veces solo cena contigo en silencio, sonriendo mientras el mundo vuelve a empezar. Así que dime, ¿qué habrías hecho tú si alguien humillara a la persona que amas delante de todo el mundo? ¿Perdonarías o harías que afrontara el silencio que creó? Comenta abajo y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encantaría saber desde qué parte del mundo me estás escuchando esta noche. Y no olvides darle like a este vídeo si la historia te tocó hoy y suscribirte con calma, porque cada semana te traigo más historias de amor, traición, sanación y venganza silenciosa. Cuéntame en los comentarios qué tipo de historias te gustaría escuchar después. Traición familiar, justicia emocional o redención fría, las creo para ti. Hasta el próximo thriller, mantén el corazón suave, pero el espíritu firme. Cuídate, y nos veremos de nuevo en otra historia que no te suelta.